Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, o al menos un día tolerable. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, y más específicamente, vamos a hablar de nuestra queridísima Hande Erçel. Sí, la misma. La talentosísima y hermosísima actriz que ha cautivado corazones alrededor del mundo. Recientemente, Hande ha sido el centro de atención. Los rumores, las especulaciones, las fotos y todo un torbellino. Y hoy vamos a desentrañar un poco de todo esto. Pero antes de que empecemos a analizar todo lo que está pasando, por favor, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos al grano. Bueno, como les decía, Hande Erçel ha estado en boca de todos. Y es que la prensa, los fans, las redes sociales, han explotado con noticias, fotos y comentarios sobre su vida. Y claro, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué ha dicho Hande al respecto? ¿Cómo ha reaccionado ante toda esta atención mediática? Pues prepárense porque vamos a repasar todo. Primero quiero hablarles un poco sobre el contexto. Hande Erçel, como saben, es una actriz turca increíblemente popular. Saltó a la fama con series como Güneşlikler y, por supuesto, el gran éxito mundial, Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocimos muchos por aquí. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las figuras más queridas y seguidas de Turquía y de muchos otros países. Pero la fama, como sabemos, tiene su precio. Y ese precio muchas veces es la constante vigilancia de los medios y del público. Cada paso que da, cada foto que publica, cada relación amorosa, todo es analizado, comentado y a veces hasta exagerado. Y eso es precisamente lo que ha estado pasando con Hande. Las últimas semanas han estado marcadas por intensos rumores sobre su vida personal. Fotografías comprometedoras, supuestas fuentes cercanas, declaraciones anónimas. Un verdadero festín para la prensa del corazón. Y claro, todo esto ha generado muchísima incertidumbre y curiosidad entre sus fans. Todos quieren saber la verdad. Todos quieren saber qué está pasando realmente en la vida de Hande Erçel. Ahora bien, ¿qué es lo que Hande ha dicho al respecto? Pues aquí viene lo interesante. Hande, como muchas celebridades, suele ser bastante reservada con su vida personal. No es de las que comparte cada detalle de su día a día en redes sociales, ni tampoco es de las que se pronuncia constantemente sobre los rumores que circulan sobre ella. Sin embargo, en esta ocasión, ante la insistencia de la prensa y la preocupación de sus fans, Hande decidió romper su silencio. Sí, así como lo oyen. Decidió hablar y aclarar algunas cosas. Y lo hizo como suele hacer, con elegancia y con mucha clase. En una reciente entrevista, Hande fue abordada directamente sobre los rumores que circulaban sobre ella. Y su respuesta fue: aquí hago una pausa dramática sorprendentemente sincera y directa. No voy a revelar cada palabra exacta que dijo porque quiero que investiguen y busquen la entrevista completa, pero sí puedo compartirles las ideas principales. Hande, en primer lugar, agradeció el apoyo y el cariño de sus fans. Reconoció que está al tanto de todo lo que se dice sobre ella y que entiende la curiosidad del público. Sin embargo, también hizo énfasis en la importancia de respetar su privacidad y en no creer todo lo que se lee en Internet. Esto es un punto crucial porque la desinformación puede escalar rápidamente, especialmente en el mundo digital. La actriz, inteligentemente, hace un llamado a la cautela y al pensamiento crítico. Además, Hande dejó muy claro que está enfocada en su carrera y en sus proyectos profesionales. Que está trabajando duro para seguir creciendo como actriz y que no tiene tiempo para distracciones. Esto, por supuesto, fue interpretado por muchos como una forma de desmentir algunos de los rumores más escandalosos que circulaban sobre ella. El enfoque en su carrera es una estrategia común entre las celebridades para desviar la atención de los rumores y mostrar su compromiso con su trabajo. Pero quizás lo más importante de todo fue el mensaje de empoderamiento que Hande transmitió. Animó a todas las mujeres a ser fuertes, independientes y a no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Les recordó que lo más importante es creer en sí mismas y luchar por sus sueños. Este mensaje es particularmente significativo, ya que Hande es una figura muy influyente para muchas jóvenes.
utilizar su plataforma para promover el empoderamiento femenino es algo que muchos aplauden. Este mensaje, por supuesto, resonó profundamente entre sus fans. Muchos la elogiaron por su valentía, su honestidad y su inspiración. Y es que Anne Derzel, además de ser una actriz talentosa, es un verdadero modelo a seguir. La autenticidad que proyecta es algo que sus seguidores valoran profundamente. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre el impacto que estas declaraciones tuvieron. Después de la entrevista, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Anne. Sus fans, una vez más, demostraron su lealtad y su admiración. Crearon hashtags, compartieron imágenes y vídeos, y llenaron la red de mensajes positivos. La respuesta de los fans fue una clara muestra de su apoyo incondicional. Pero no solo sus fans reaccionaron. También muchos colegas de la industria, actores, directores, productores, expresaron su apoyo a Anne. Reconocieron su talento, su profesionalismo y su calidad humana. Y también, por supuesto, condenaron la intromisión de los medios en su vida privada. Este apoyo por parte de sus colegas subraya el respeto que Anne ha ganado en la industria del entretenimiento. Este apoyo masivo demostró una vez más el poder que tiene Anne Derzel como figura pública. Su voz, su opinión, tienen un gran impacto en la sociedad. Y es por eso que es tan importante que ella utilice su plataforma para transmitir mensajes positivos y para defender sus valores. La responsabilidad que conlleva ser una figura pública es enorme, y Anne parece estar consciente de ello. Por supuesto, no todo fue color de rosa. También hubo críticas, comentarios malintencionados y especulaciones sin fundamento. Pero Anne, fiel a su estilo, no se dejó afectar. Siguió adelante con su trabajo, con su vida, y con su sonrisa. Ignorar el ruido negativo es una habilidad importante para cualquier persona en el ojo público. Y es que esa es una de las cosas que más admiro de Anne Derzel, su resiliencia. A pesar de todas las dificultades, de todas las presiones, ella siempre se mantiene fuerte y positiva. Nunca pierde su esencia, su autenticidad. La capacidad de mantener la calma y la compostura en medio de la tormenta es una cualidad admirable. Para concluir este análisis, quiero decir que la reacción de Anne Derzel ante toda esta situación ha sido ejemplar. Ha demostrado que se puede ser una figura pública exitosa sin renunciar a la privacidad y a la dignidad. Ha demostrado que se puede ser una mujer fuerte e independiente sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Su postura reafirma que las celebridades tienen derecho a la privacidad y a controlar la narrativa sobre sus vidas. Su mensaje de empoderamiento, su honestidad y su valentía son una inspiración para todos nosotros. Y es por eso que Anne Derzel, más allá de ser una actriz talentosa, es un verdadero ícono. Su influencia trasciende la pantalla y llega a inspirar a personas de todo el mundo. *** Profundizando en los rumores y la prensa del corazón ***. Para entender mejor la situación, es importante analizar con más detalle los rumores que han circulado y cómo la prensa del corazón ha manejado la información. Muchos de estos rumores, como suele suceder, se basaban en información no confirmada y en especulaciones. Algunas fuentes anónimas afirmaban tener información privilegiada sobre la vida amorosa de Anne, mientras que otras simplemente interpretaban fotos o vídeos de manera sensacionalista. Por ejemplo, una de las especulaciones más persistentes era sobre una supuesta relación con un nuevo galán. Se publicaron fotos de Anne saliendo de un restaurante con un hombre, y la prensa del corazón rápidamente comenzó a afirmar que se trataba de su nuevo novio. Sin embargo, nunca se confirmó la identidad del hombre ni la naturaleza de su relación. A pesar de la falta de evidencia, la historia se propagó rápidamente en las redes sociales y generó un gran revuelo entre los fans. Otro rumor que causó controversia fue la supuesta filtración de fotos comprometedoras. Estas fotos, que supuestamente mostraban a Anne en situaciones privadas, se difundieron rápidamente en Internet. Sin embargo, la autenticidad de las fotos nunca se pudo verificar, y muchos fans y expertos en tecnología cuestionaron su veracidad. A pesar de las dudas, la difusión de estas fotos causó un gran daño a la imagen de Anne y generó un debate sobre la privacidad de las celebridades. La prensa del corazón, en muchos casos, se aprovechó de estos rumores para generar titulares llamativos y aumentar sus ventas. Algunos medios publicaron información falsa o exagerada, mientras que otros simplemente se limitaron a repetir los rumores sin verificar su veracidad.
Esta forma de periodismo sensacionalista ha sido criticada por muchos, ya que puede causar un gran daño a la reputación de las personas y violar su derecho a la privacidad. El rol de las redes sociales. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión de los rumores y en la reacción de los fans. Plataformas como Twitter, Instagram y TikTok se convirtieron en un campo de batalla donde los fans expresaban su apoyo a Ande, mientras que otros propagaban los rumores y las críticas. Los hashtags creados por los fans se convirtieron en una forma de mostrar su apoyo a Ande y de contrarrestar la narrativa negativa de la prensa del corazón. Estos hashtags se utilizaron para compartir mensajes positivos, fotos y vídeos de Ande y para denunciar la intromisión de los medios en su vida privada. Sin embargo, las redes sociales también fueron utilizadas para difundir información falsa y para acosar a Ande. Algunos usuarios crearon perfiles falsos para propagar rumores y para enviar mensajes ofensivos a la actriz. Este tipo de comportamiento ha sido condenado por muchos, y ha generado un debate sobre la necesidad de regular las redes sociales y de proteger a las personas del acoso online. El futuro de Hande Erçel. A pesar de toda la controversia, Hande Erçel sigue siendo una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una figura muy influyente, y su futuro en la industria del entretenimiento parece prometedor. Actualmente Hande está trabajando en nuevos proyectos que seguramente la consolidarán aún más como una estrella internacional. Además, sigue utilizando su plataforma para promover causas importantes y para inspirar a sus fans. Su compromiso con el empoderamiento femenino y su defensa de la privacidad son ejemplos de su liderazgo y de su responsabilidad como figura pública. En resumen, hemos explorado la situación que rodea a Hande Erçel, su respuesta ante los rumores y el impacto que tuvo su declaración. Vimos cómo reafirmó su enfoque en la carrera, agradeció el apoyo de sus fans y envió un poderoso mensaje de empoderamiento. Profundizamos en el papel de la prensa del corazón y las redes sociales, y analizamos el futuro prometedor de esta talentosa actriz. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis. Me encantó compartir mi opinión con ustedes. Gracias por quedarse hasta el final. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Están de acuerdo con la forma en que Hande manejó la situación? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejármela en los comentarios. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.